Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Giraldo Castaño, soy el Communication Specialist en Dava Medellín y quiero agradecerles antes de iniciar con este espacio a todas las personas que se están uniendo y que ya están conectadas, porque realmente creo que quienes aprovechan este tipo de escenarios en los que se comparten conocimiento están creciendo profesionalmente y están mejorando sus habilidades técnicas, así que de verdad, gracias. También quiero mencionarles que la comunidad de Medellín Testing Night se unió a esta iniciativa de Web Stories con el objetivo de tener un alcance más grande, no solo localmente, sino también para llegarles a Argentina, Venezuela, Uruguay y pues a todo Colombia. Esto es lo que nos permite como tal pues la virtualidad. También quiero mencionarles y recordarles sobre todo es que en la esquina superior derecha tenemos el botón de preguntas para que las vayan dejando. Al final mi compañero Douglas Urrea va a estar moderando el espacio y Tati va a contestar las preguntas que dejen. Ya si lo da paso a Tati. Muchísimas gracias. Gracias, Andy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar agradeciendo que están conectados. Ya estamos terminando el día. Me imagino que todo el mundo está cansado, con ganas de hacer pereza, compartir con la familia o tomarse un cafecito. Creo que pueden hacer cualquiera de esos mientras me escuchan a mí compartir un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Como vieron en la invitación, lo que vamos a estar hablando el día de hoy son testing trends para 2020. Y pues si le echaron un vistazo dirán ustedes, pero ¿por qué vamos a hablar de cosas que ya hemos hablado antes? Así que antes de comenzar, quisiera saber cómo se sienten ustedes. Por ahí ya Andy puso que pueden compartir por ahí sus comentarios, espero emojis o lo que sea de cómo se sienten hoy. Pueden contarme si están súper bien, súper animados, tienen mucha pereza o somnolientos, qué sé yo. Tati, perdón, se te dejó de compartir la pantalla. Sí, paré de compartir un ratito. Listo, ok. Los quería ver. Bueno, la verdad es que por acá yo hice mis propios emojis. Alguno por ahí de lo que nos tiene a todos un poco alocados, el virus. Así que no hablemos de eso, qué pereza. Bueno, les voy a contar. Tengo una agenda, es bastante corta al parecer, y tengo mi top 4 de most trending techs, hablando específicamente de testing, pero antes de iniciar quisiera que todos sepan que los trending techs de los que voy a estar hablando no solo aplican para testing, son trending techs que realmente están aplicando para todas las áreas de desarrollo de software, es decir, desarrollo, DevOps o inclusive pues, testing, que es a lo que estamos enfocados. Entonces, para empezar, ¿quién soy yo? Vamos a continuar con una breve introducción. Vamos a hablar de nuestro core del día de hoy, lo que nos trajo hasta acá. Y al final, como nos contaba Andrés, vamos a hacer entonces una sesión de preguntas y respuestas. Igual, la verdad es que yo no soy muy partidaria de esas webinars súper serios. Si hay alguna manera de interacción, por favor, interactúen y pues le voy a pedir ayuda a mi moderador, que es Douglas, para que me vaya contando cómo vamos. Bueno, ¿quién soy yo? Pues básicamente acabo de parar de presentar. Como pueden ver, yo soy Tatiana, llevo 7 años trabajando como Automation Engineer, básicamente pues desde los inicios específicamente en esta área de negocio. Empecé como tester, tanto funcional como automation. Entonces, todo lo que ha sido mi crecimiento y mi carrera a nivel profesional ha sido en este ámbito. Soy súper apasionada con lo que hago, pero pues por fuera, aparte de eso, tengo algunos hobbies. Soy súper adicta a hacer ejercicio, me encantan las plantas, tengo por ahí mis matitas, soy súper adicta al café, entonces también me encanta el café. Y bueno, me gusta cocinar, disfruto mucho cocinar. Básicamente, eso soy yo. Me pueden encontrar en redes sociales, básicamente en LinkedIn, Tatiana T. Fernández. Y pues nada, me encantaría compartir con ustedes cualquier conocimiento que podamos compartir. Y volveré a mi presentación. Listo, entonces, esto básicamente soy yo. De nuevo, gracias por venir, gracias por creer en lo que yo les voy a contar el día de hoy. Y pues ya que vinieron,
Díganme los buenos. Listo, introducción. Quisiera arrancar con un tema muy sencillo y es, les decía al inicio de la conversación como, hey Tati, hace mucho que estamos escuchando de inteligencia artificial, eso no es nuevo. Hace mucho que estamos hablando de operations en el área de software, eso no es nuevo. Sí, es verdad. O sea, ustedes tienen la razón. Pero, porque si se fijan, estamos hablando de tendencias. Vamos a hablar específicamente de esos temas del día de hoy porque el foco o el core de esos negocios están apuntando para que durante este año y los siguientes, entonces veremos algunas proyecciones hasta 2025 aproximadamente, están pensando en darle más fuerte específicamente a esas tecnologías. Entonces, como introducción, les quería contar un dato curioso y es, resulta que el término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por un tipo que se llamó John McCartney. Esta persona básicamente fue quien acuñó el término y como todos lo conocemos, es un concepto que habla de mejorar sistemas de cómputo a través de hacer mimic de los comportamientos de los seres humanos. Ahora bien, podríamos inclusive decir que este término viene de antes, desde, no sé si se acuerdan, en las épocas de la Universidad Alan Turing, donde hablábamos entonces que desde allí él ya estaba pensando en hacer máquinas inteligentes, y eso fue más o menos en, no sé, 1940, 1950. Y ahora sí, vamos entonces a entrar en materia. Recuerden, por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, le voy a pedir a Douglas que esté súper pendiente para que vayamos interactuando. Si quieren agregar algún tipo de comentario al material que yo les voy a estar mostrando en esta tarde, adelante. Entonces, ¿cuáles van a ser las tendencias que vamos a revisar en esta hora? Primero, inteligencia artificial, aplicada de nuevo al área de testing. Segundo, QA/Ops. Tercero, Internet de las Cosas o IoT. Y por último, ciberseguridad. No sé si usted alguno quiera proponerme un quinto elemento. Mientras tanto, les quiero contar. Machine Learning está pensado para alcanzar entonces un aproximado del 38% de crecimiento a ser implementado el año pasado. ¿Por qué el año pasado? ¿Por qué tener una estadística del año pasado? Porque la expectativa y lo que se proyecta, les estaba hablando al inicio que vamos a hablar de proyecciones, es que esta tecnología en específico siga creciendo y siga siendo implementada. Entonces, básicamente, la manera en la que se ha implementado hasta ahora Artificial Intelligence o Machine Learning, específicamente para el área de testing, está en una etapa súper temprana. Nosotros, no sé, se me ocurre, ustedes habrán escuchado en algún momento acerca de Data Science, una cosa que escuchamos todos los días. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esto al área de testing? ¿Cómo esto nos puede ayudar a mejorar nuestros casos de prueba, nuestro día a día? Si es algo que puede, si Machine Learning es específicamente una tecnología que te permite mejorar tus algoritmos y aprender y entrenar un robot para que lo haga cada vez mejor, de nuevo imitando entonces el comportamiento humano, ¿cómo podemos nosotros tomar ventaja específicamente en nuestra área de conocimiento para trabajar con ello? Entonces, continuemos. Básicamente, hay 5 beneficios de usar Machine Learning e inteligencia artificial. El primero es entonces el análisis de logs para determinar entonces cuáles de nuestros casos de prueba, bien sea automáticos o bien sean manuales, sean únicos. No sé si a ustedes les pasa en su día a día. A mí la verdad es que en todos los proyectos en los que he trabajado, inclusive actuales, me ha pasado y es, tengo un montón de casos de prueba y la verdad es que hay muchos duplicados. Entonces, imagínese usted tener un algoritmo que básicamente haga un barrido a través de todas sus suites de casos de prueba y le diga, esto está duplicado, eliminémoslo. Se ahorra mucho tiempo. Y la verdad es que, por lo menos yo, en mi área de conocimiento, en lo que estoy haciendo, los equipos de trabajo en los que he pertenecido o con los que he colaborado, no he visto que implementemos Machine Learning para mejorar nuestro proceso de prueba. Entonces, esa es un área de aplicación. La segunda es análisis predictivo.
¿En qué consiste básicamente? Bueno, pues ahí tengo mi pastel, como dice la presentación. Nos permite entonces identificar algunos parámetros acerca del comportamiento de los usuarios finales. Y con eso nos permite entonces enfocarnos en áreas de la aplicación que básicamente puedan generar algún tipo de comportamiento inusual o lo que nosotros llamaríamos error humano. Bueno, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar Machine Learning o inteligencia artificial en este tema? No sé si ustedes conocen el concepto de User Acceptance Test o pruebas de aceptación de usuario. Estas pruebas son bastante específicas. Digamos que desde el área de testing nosotros los podemos hacer igual, pero no con el conocimiento que lo haría, por ejemplo, un psicólogo. Entonces, cuando hay ese tipo de pruebas, aplicar a inteligencia artificial es bastante beneficioso y provechoso, tanto para el área de testing como para cualquier, digamos, compañía que esté lanzando al mercado su producto, porque le permite crear mapas de calor. Los mapas de calor básicamente es en dónde se está enfocando la mayor cantidad de interacción del usuario con la aplicación. Entonces, ahí hablamos del segundo beneficio. El tercer beneficio, hacer análisis de defectos. ¿Cuántos en su día a día les parece un poco complejo, complicado, compartir con su equipo de trabajo, inclusive, pues, no sé, con su usuario final? La cantidad de defectos que encontró en un sprint al verificar, no sé, la salida a producción. Son muchos, ¿cierto? Básicamente, aplicar entonces inteligencia artificial nos permite encontrar cuáles son esas áreas específicas que están generando riesgos de negocio. Es decir, tú puedes tener una aplicación, imaginémonos una transacción bancaria, donde hay unos protocolos de transmisión de datos específicos que debemos cumplir. Si en esa pequeña fracción de tu aplicación, de la integración de los microservicios y demás, es donde se está concentrando, digamos, la mayor cantidad de efectos que tú estás encontrando, eso te permite a ti generar alertas tempranas y brindar información a tus stakeholders que les permitan a ellos tomar decisiones y a tu equipo para soportar entonces cualquier proceso de aseguramiento de la calidad donde puedan decir, hey, nos falta, no sé, tener una estrategia de testing acá, probablemente sean pruebas de integración porque nos estamos conectando a un microservicio que no nos pertenece, en fin. También existe un beneficio a nivel de la optimización de la test suite, creo que se los mencioné al inicio junto con Log Analytics, y es detectar y eliminar esos casos redundantes dentro de nuestra suite de pruebas. Y una vez más, quiero hacer hincapié acá en que no es solo aplicable a los temas de automatización. Yo sé que ese es el foco, yo sé que eso es también algo de tendencia, pero es importante detectar que la inteligencia artificial, el Machine Learning, no solo es aplicable al área de automatización per se, sino que también puede ayudar a nuestros testers manuales funcionales a detectar este tipo de inconvenientes. Ejemplo, tenemos muchísimos casos de pruebas redundantes. Ejemplo, tenemos un caso de prueba end-to-end donde estamos validando, volvamos al ejemplo, esa transacción de nuestra aplicación con el third party, pero tenemos adicionalmente una cantidad de pruebas bastante detalladas o bastante meticulosas, minuciosas, que no nos están dando realmente información relevante al momento de encontrar un error. Entonces, en ese aspecto también podemos usar inteligencia artificial y machine learning. Last but not least, los testers, a veces no nos enfocamos en la parte de requerimientos, ¿sí? La parte de definición de requerimientos, la parte de identificar qué necesita el negocio versus lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy probando. Entonces, identificar básicamente cuántas pruebas, las que yo creé, están cubriendo entonces esas necesidades de negocio, nos permite abordar desde otra perspectiva la calidad de nuestro producto. ¿Por qué hablo de esto? Todos nosotros, tanto testers como desarrolladores, generalmente usamos análisis estático de código, ¿sí? Validamos entonces la cobertura del código por cantidad de, no sé, líneas de código. Pero pocas veces
nos centramos o nos enfocamos en esas partes core, en esas partes que son relevantes para la aplicación que estamos desarrollando. Ejemplo, no es lo mismo considerar los requerimientos de seguridad, y voy a volver a usar mi ejemplo, de una transacción bancaria, que por ejemplo los requerimientos de seguridad de una página, no sé, una intranet. Es importante entender el contexto, y basados en el contexto, basados en ese análisis y basados en las aplicaciones de estas tecnologías que estamos hablando el día de hoy, podemos entonces dar valor a lo que estamos haciendo. Pues básicamente acá hay una gráfica como mostrar la cantidad o el porcentaje de test ejecutados, la cobertura, vamos a mover esto un poquito, la cobertura que tenemos a nivel de requerimientos y la cantidad de casos de prueba que están fallando. Voy a tomar un poquito de agua, que ya no sé qué. Bueno, y ahí, si ven la gráfica, es importante también mencionar que nosotros pocas veces, una vez más, nos enfocamos en cuánto es la cobertura que estamos teniendo a nivel de requerimientos. Eso es muy importante. Segundo trending topic, QA Ops. ¿Cuántos han escuchado el término de Ops? Yo apuesto que todos. Apuesto que todos los que están en la reunión han escuchado acerca de Ops y están familiarizados con lo que significa. Pero no todos estamos familiarizados con el término. Entonces, if you have not heard about QA Ops, now it's time. Bueno, si no han escuchado acerca de Ops, bueno, específicamente de QA Ops, yo les voy a contar un poquito de qué se trata. Resulta que hace, no sé, 5 años para atrás, los desarrolladores hacían sus integraciones solos y entonces hacían merge sin toda una infraestructura que soportara su proceso de desarrollo. Es hablando en términos de todo el Software Development Lifecycle o todo el ciclo de desarrollo del producto de software. La verdad lo que hacía era ralentizar por completo todo el proceso. ¿Por qué? Pues básicamente pues porque cada vez que ibas a hacer un check-in, entonces lo tenías que hacer manual. Ahora no, ahora nuestros check-in resulta que se hacen a nuestro repositorio, eso va, hace parte de un pipeline, corre unas pruebas y se hace el despliegue en el ambiente correspondiente. QAOps no está muy lejos de ello. Básicamente lo que busca, la filosofía de QAOps, es encontrar un punto de conexión donde tanto los desarrolladores como los testers trabajen juntos. Yo no sé cómo serán sus proyectos, pero la mayoría de los proyectos en los que yo he trabajado hasta ahora no involucran la parte de testing dentro de su pipeline. Es decir, lo que ocurre normalmente es el desarrollador hace su código, viene y hace su check-in a un repositorio y posteriormente toda la infraestructura de DevOps o de operaciones lanza o hace trigger de una cantidad, digamos, de pasos antes de ir al ambiente que necesitamos. Normalmente esos pasos son, no sé, hacer un análisis estático de código, cuánto es la cobertura, mirar que las pruebas unitarias que estaban escritas en efecto pasaron, y si sí, estamos bien, continuemos. Nosotros ahí, digamos que la parte de testing ahí, todavía nos falta mucho por involucrarnos. Pues si pensamos entonces que nosotros tenemos, aparte de las pruebas unitarias, una cantidad de pruebas que corremos, pruebas de integración, pruebas de componentes, pruebas de API, pruebas de servicios, pruebas de UI, no sé, pruebas de performance, hasta ahí nadie ha corrido eso, nadie ha verificado que en efecto toda esa cantidad de cosas que creamos están siendo validadas contra esa nueva fracción o sobre ese nuevo pedazo de desarrollo que encontramos. Entonces, básicamente, este término lo que busca, o esta filosofía lo que busca, es tomar esos, digamos, partes aisladas del desarrollo y unirlas para que sea más fácil de comprender. Básicamente, este gráfico nos muestra cómo sería esa integración. Normalmente, desde el área de calidad, nosotros planeamos una estrategia, planeamos unos casos de prueba,
automatizamos esos casos, los metemos en un paquete, pero pocas veces esa parte del paquete va a un release. Lo que busca QAOps es tomar esos paquetes, meterlos dentro del release, y la parte operativa sería lanzarlos, ejecutarlos y finalmente reportarlos. No sé si ustedes son familiares con, no sé, por ejemplo, Spotify. Seguramente todos usan Spotify. La manera en la que ellos pueden lanzar sus productos, sus actualizaciones de manera constante y continua, sin que nosotros como usuarios nos enteremos, es precisamente porque están soportando todo su proceso de desarrollo, no solo con integración continua, continuous integration, continuous delivery, sino también porque pueden asegurar que esa fracción de código que estamos entregando nueva, esa porción de código ya fue probada. Entonces, básicamente, una vez más, los principios de QAOps es integrar las actividades dentro de ese pipeline, dentro de ese continuous integration, y involucrar esas dos partes del proceso, que básicamente son desarrolladores y test. Acá tengo un dato curioso también. Facebook, como por allá en el 2014, 2015, una vez ya estaba en el mercado y todo el mundo usaba Facebook, que fue inicialmente la red social que hizo boom, necesitaban hacer una actualización de su API, necesitaban ir a API Graph 2.0. Resulta que para correr la regresión y la integración de esa nueva versión de la API tenían que correrlo contra más de 5.000 aplicaciones. Y eso necesitaban lograrlo en un mes. Bueno, no estamos hablando de las etapas de desarrollo actuales de Facebook, Instagram y todas estas redes sociales que probablemente han mejorado, pero en el 2015, varios años atrás, lo que hicieron fue adoptar QAOps. Básicamente ellos no tenían la capacidad, no tenían ni la cantidad de testers, ni la infraestructura, no tenían nada, pero compraron un outsourcing que haciendo uso de QAOps logró correr todas las pruebas en esas 5.000 aplicaciones en menos de un mes. Entonces, de nuevo, no es algo nuevo, es algo que probablemente todos ya han escuchado, que de hecho muchas compañías ya han usado, pero está en tendencia porque es a lo que le están apuntando los negocios de ahora en adelante. Y pues más adelante les mostré algunas proyecciones, digamos, en términos monetarios. IoT. En IoT puse esta nevera. Yo no sé ustedes, cuántos de ustedes tendrán una nevera así en su casa. Yo quisiera una nevera así en mi casa. Bueno, esta es una nevera Samsung con varias especificaciones. Lastimosamente no los puedo escuchar, pero me gustaría que ustedes en sus casas se imaginaran qué tipo de aplicaciones podría tener esa nevera. A mí se me ocurre, no sé, tengo Alexa, Amazon y tengo mi nevera vacía. ¿Qué tal si ella automáticamente en Amazon, con una lista que yo cargué previamente, hiciera su autoabastecimiento? Es decir, conecta con la aplicación de Amazon, hace la lista de groceries o de cosas que yo necesito en la nevera y crea la orden automáticamente. ¿Qué más se me ocurre con esta nevera? No sé, algo que nos pasa a todos. Estamos desde casa, nos estamos tomando un café y se nos olvidó que teníamos una reunión. ¿Qué tal si la nevera automáticamente lanzara una alarma y te dijera, Felipe, te estoy esperando en la reunión de Testing Trends 2020? Sería maravilloso, ¿no? O inclusive algo tan sencillo como el último parte de la imagen acá. ¿Qué tal si, no sé, tu hijo antes de salir de casa te deja una nota donde te dice, papi, te amo mucho, hecha en Paint? Maravilloso. Resulta que, de acuerdo a un reporte de Gartner, se espera que terminando el 2020 sean en total 20.5 billones de dispositivos conectados a Internet.
Y esa cantidad de dispositivos tienen que ir a ser validados o verificados previamente. ¿En qué aspectos? En todos los que se puede imaginar. Compatibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta nevera de Samsung y solo es compatible con dispositivos de Samsung? Probablemente la marca que está vendiendo o que está promocionando esa nevera, pues tenga un nicho o un alcance o una segmentación bastante pequeña. No creo que sea lo que esté buscando la marca. Entonces, ahí tenemos la opción de validar la compatibilidad con otros dispositivos de otras marcas cualquiera. De hecho, en el ejemplo puse Samsung y Amazon, Alexa. Bueno, ¿qué tan confiables son? Es decir, entonces para que esta nevera vaya y haga el pedido en Amazon, yo tengo que almacenar mis datos de usuario, contraseña, tarjeta de crédito. ¿Será que existen los protocolos de seguridad adecuados para que en ningún momento pues esto vaya y merque no para mí, sino para Felipe? Es decir, que alguien haga un uso indebido de tus datos. ¿Qué más? Facilidad de uso. Todos sabemos que estamos en una época donde hay diferentes, digamos, públicos al que se le puede apuntar desde estrategias de marketing. Entonces están, no sé, nuestros abuelitos, nuestros papás, nosotros y nuestros hijos. Nuestros hijos, yo no tengo, pero me imagino, muchos niños. Nuestros hijos, no, súper animados, Dios, eso cogen la nevera, y en un momentico mercaron por nosotros. Nosotros pues estamos en una industria de tecnología, así que probablemente sea fácil su uso. Pero ¿qué ocurre para esas generaciones previas? De hecho, sería interesante hablar acá de tecnología incluyente, aunque no es el tema a desarrollar durante el webinar, pero los invito a que se pregunten eso. ¿A ustedes les parece que la tecnología es incluyente? Debería serlo. Entonces, yo me imagino a mi mamá usando esta nevera y llamándome todos los días como, hija, se me acabó la leche y no sé cómo pedirle. Y pues a mi abuelita, yo creo que básicamente la usaría de espejo. Entonces, es importante también que nosotros tomemos en cuenta que de acuerdo al tipo de tecnología, aplicaremos ciertas pruebas. Entonces, por ejemplo, facilidad de uso, compatibilidad de dispositivos, protocolos, versatilidad al momento de programar cualquier aplicación que tenga contenido del dispositivo, monitorear su conexión, integridad de datos, será que esto es escalable, etcétera, etcétera. Y acá, básicamente, hay una gráfica. Resulta que mientras me preparaba para este webinar, que por cierto leí bastantes cosas un poco random, encontré esta gráfica, me pareció muy interesante. Para mostrarles un poco, o resumirles, toda la sección roja de la gráfica hace referencia a productos que al parecer tienen la funcionalidad de conectarse a Internet, pero que no tienen una estrategia de testing desarrollada o planificada. La parte naranja, en las barras, sería aproximadamente hasta un 60%, o bueno, 60% en total. Los productos o soluciones que tienen entonces una estrategia planeada para ser incluida en un futuro cercano, es decir, todavía no está en ejecución. La parte amarilla es, nosotros tenemos una estrategia para hacer pruebas sobre esos dispositivos que se pueden conectar a Internet, pero realmente no está tan madura. Simplemente estamos dando unos, digamos, pasos iniciales en eso. Y la parte verde es todas esas industrias que no tienen o que no han considerado incorporar Internet de las cosas en sus dispositivos, que por cierto, si miran, es bastante baja en cada una de las gráficas. Entonces, ¿qué industrias están actualmente aplicando IoT?
Entonces tenemos retail, tenemos transportes, tenemos energía, tenemos servicios de finanzas, manufactura, high-tech con hardware incluido. Una que me llamó mucho la atención es la parte de healthcare y life science, pues básicamente por la situación que estamos viviendo. Telecomunicaciones y medios, el sector público o gubernamental y la parte de automotores, que también me pareció bastante interesante porque, por lo menos yo no sé ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención los vehículos Tesla, pero no sé realmente cómo han sido probados para verificar que en efecto ellos mismos pueden conducir. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a alguien con uno y fue como, Dios, qué maravilla, pero no sé qué tan maduros sean las estrategias, digamos, a nivel de las diferentes corporaciones para probar este tipo de dispositivos. Bueno, last but not least, temas de ciberseguridad. Entonces, todos estos temas que hemos conversado, que hemos hablado, que yo les he mencionado durante este rato, digamos que deben ir acompañados de temas de demandas de ciberseguridad. Básicamente, de inicio a fin, todo lo que he mencionado durante la charla implica una cantidad de datos que no podríamos medir o que inclusive es difícil de medir. Entonces, podríamos hablar intrínsecamente durante toda la charla que estamos hablando también de temas de Big Data o datos. ¿Cuál es la estrategia de seguridad que soporta la compañía o que soportan las compañías para asegurar a su cliente final o a su usuario final que sus datos están protegidos? Nosotros quizá habremos mencionado o habremos escuchado algunas, no sé, leyes acerca de OWASP o de la IEEE, algunos requerimientos a nivel de seguridad, pero yendo más allá, validando cómo nosotros podríamos asegurar que ese software que estamos desarrollando sí está cumpliendo con esas normatividades, digamos que se vuelve un reto. ¿Por qué se vuelve un reto? Por el nivel de alcance que tiene entonces ahora todos los datos que están siendo transportados a través de las diferentes aplicaciones, a través de los diferentes dispositivos. Seguramente ustedes, igual que yo, soy bastante tranquila con mis datos, simplemente tengo sincronizados todos mis dispositivos. Cada vez que abro Chrome en cualquier dispositivo, pues él me carga mis preferencias. ¿Cómo nosotros podemos probar que ese software, esas aplicaciones que estamos desarrollando, realmente van a proteger los datos de nuestros usuarios finales? Entonces, ahí también hay un nicho importante, también es súper trendy en este momento. Podríamos hablar, no sé, yo creo que cuando pensamos en seguridad informática, lo primero que se nos viene a la cabeza es alguien hizo un ataque a un banco, alguien hizo un ataque a, no sé, a X cantidad de tarjetas de crédito que terminaban en este serial. Pero vamos allá. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé, pensémoslo desde el ámbito militar con todo este tema del virus. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algún gobierno se aprovechara de alguna base de datos en algún hospital y tuviera entonces acceso a toda la información de, no sé, tu historial médico? Por algún motivo, no sé, estuvieras infectado y eso pudiera tener algún tipo de repercusión en tu vida. Ese tipo de datos también hay que protegerlos. ¿Qué más podríamos hablar en este tema? La criptomoneda. Yo personalmente creo que todos en nuestras teorías conspirativas habremos pensado en que va a haber un cambio económico después de todo esto. La pregunta es, si lo hubiese, ¿qué estrategias de seguridad podríamos nosotros implementar? No solo a nivel de protocolos, de, no sé, de transporte de datos, etcétera, sino también para cerciorarnos, digamos que a nivel de el core del negocio, estamos entregando y estamos cumpliendo con las diferentes normatividades, además porque es importante entonces considerar
que no todas las mismas normatividades aplican a todos los países. Seguramente las normatividades que rigen las bancas en Colombia sean diferentes a las que rigen, no sé, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería mi último trend. Voy a quitar las grafitas. Bueno, este gráfico es bastante interesante. Los invito a que lean. Está en Amazon AWS y también, qué bueno que lo tengo acá, porque me ayuda a recordar casi todas las aplicaciones que nosotros estamos montando, que nosotros estamos desarrollando, ahora están enfocadas a la nube, están enfocados a cloud. Entonces, es diferente la manera en la que probamos 10 años atrás, donde simplemente era un sistema centralizado, con algunos módulos que íbamos instalando en una empresa pequeña. Ahora no, ahora casi todos los servicios que estamos desarrollando están montados en la nube y probablemente nosotros no tengamos la misma autonomía que teníamos antes para entonces gestionar todo lo que estaba implicado en ello. Esta gráfica básicamente está tomada de Amazon AWS y hablan de GRC, Governance, Risk and Compliance, y habla básicamente de cuáles son los requisitos que se deberían cumplir, cuál es el análisis de riesgos que deberíamos validar y por último, qué deberíamos entonces hacer con toda esa información que ya vino desde acá. Y eso era lo que tenía para compartir. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Tatiana, muchas gracias por tu presentación. Estuvo excelente. Por acá estoy invitando a todas las personas que nos están acompañando en el streaming para que nos hagan las preguntas. Y ya tenemos unas seleccionadas, así que pues voy a ir leyéndote algunas de ellas. De todas formas, si alguien más desea sumarse con alguna pregunta adicional, adelante y las publicaremos. Así que la primera viene de César Ortiz. Él pregunta, ¿conoces alguna herramienta que podamos capacitarnos para hacer testing en proyectos de inteligencia artificial? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que no conozco una herramienta per se, pero sí puedo decirles que hay diferentes proyectos open source donde pueden buscar y pues, leer, básicamente. Pero una herramienta como tal, no conozco. Vale. Hay una segunda pregunta que hace Anónimo. ¿Cuál ha sido tu experiencia aplicando QA Ops en Endava? Gracias por esa pregunta. La verdad es que QA Ops hasta ahora no lo he aplicado dentro de Endava, pero he tenido aproximaciones con ella. Yo siento que desde la parte de testing y sobre todo, yo les decía, para mí es súper importante que lo que sea que yo haga me ayude en mi día a día. Entonces, no sé, pero creo que es una experiencia común a todos los testers. Cuando estamos desarrollando por cierta cantidad de sprints y tenemos una suite de pruebas de regresión enorme que correr, y resulta que nuestro cliente nos dice, por ejemplo, vamos a hacer release a producción en un mes. Todos empezamos como locos, bien sea que tengamos pruebas automatizadas o no, a validar todas esas pruebas y toda esa regresión precisamente para tener, digamos, la tranquilidad de que cuando esa aplicación va a ir a producción, pues va a estar bien y nuestro cliente va a dar el visto bueno y nuestros usuarios finales no se van a ver impactados. Eso, digamos, a nivel de emocional, me parece a mí. Entonces es una opinión personal. A nivel emocional, a nivel personal, creo que afecta muchísimo lo que hacemos. Entonces, desde mi experiencia y desde el approach o digamos las experiencias que tuve previas, pude darme cuenta que QA Ops básicamente nos alivia toda la vida. O sea,
a nosotros como testers, al equipo de desarrollo como tal, pero también a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque es o sea, para mí es un mindset. Tú estás probando constantemente, continuamente. Entonces, esas cosas que se viven de, no sé, trabajar horas extra, estar corriendo, tener la presión, perdón, de Dios, tengo que verificar, no sé, se me ocurren, voy a decir un número a la loca, 1000 casos de prueba que tengo que correr sí o sí, no es chévere, no es sano, y no es definitivamente la manera ideal de trabajar. Entonces, digamos que el mindset como tal cambia. Partes interesantes cuando uno empieza a trabajar QA Ops, cómo el tester puede tomar parte de todo el pipeline, es decir, en qué momento hacer qué pruebas, hacer un schedule o agendar en qué momento deberían correrse. Claro, porque es que también hay que ser crítico al momento de implementar cualquier tipo de solución. Es decir, yo no puedo pensar en correr unas pruebas end-to-end cada vez que no sé, un developer va a hacer check-in, si esas pruebas end-to-end se tarda 1 hora o 2 horas, porque vamos a tener frenado el check-in durante ese tiempo. Entonces, a mí me parece importante desarrollar ese punto de vista crítico, como en qué momento hacer qué. Creo que ese es el aprendizaje que tuve. Por ahora en Endava, hasta ahora, de nuevo, no he tenido la oportunidad de implementarlo, pero digamos que en ese momento, y bueno, les cuento acá un poquito más de mí, estoy trabajando con los interns. En Endava hay un programa de practicantes y allí estoy haciendo un rol como product owner. Entonces, digamos que tengo otra perspectiva también del asunto. Y me parece muy interesante la forma en la que ellos están abordando este tipo de problemas. Digamos que para mí ha sido muy chévere ver cómo el equipo de testing ha tenido que aproximarse al equipo de DevOps para decirle, venga, es que necesitamos que estas pruebas que ya tenemos hechas realmente nos agreguen valor y realmente se corran antes de ir a otro tipo de ambiente. Digamos que finalmente lo que busca, una vez más, esa filosofía es integrar las partes. Entonces, definitivamente eso ocurre cuando uno implementa QAOps. De lo contrario, pues ustedes van a seguir siendo silos en lo que sea que hagan y pues correr on demand, yo creo que no debería ser una práctica habitual en ningún proyecto. Vale, por acá tenemos un compañero, Felipe Correa, que se quiere sumar también dándonos una información respecto a esta pregunta. ¿Qué más, muchachos? Como Douglas lo acaba de mencionar, yo soy Felipe Correa, soy también test engineer en Endava. Digamos que yo sí he tenido la oportunidad de aplicar QAOps en el proyecto en el que estoy asignado en Endava. Básicamente lo que hacemos es asegurarnos que en el pipeline del despliegue de la aplicación agregamos un componente adicional para pruebas de regresión. Estas pruebas hacen unas aserciones que permiten verificar fácilmente si el nuevo despliegue cumple pues como con todos los mínimos requisitos y funcionalidades que estamos esperando. Entonces, dentro de ese pipeline hay un suite de pruebas, digamos, muy críticas que permiten validar estas cosas con facilidad. Y en caso tal de que algo falle, sea por la infraestructura del cliente, sea por parte del equipo de Endava, esto genera pues una alerta, envía correos como a los stakeholders que están involucrados y se toman pues como los pasos pertinentes para darle solución pues al problema. Lo bueno de esto es que no permite que hayan, digamos, despliegues a producción con errores como demasiado evidentes. Entonces, digamos que eso genera un valor agregado muy grande al cliente y, digamos, también
no agregarlo al pipeline porque muchas veces es muy difícil agregar todo nuestro suite de pruebas como un pipeline de despliegue pues a producción o a algún otro ambiente, pero podemos crear, digamos que nuestros propios builds de pruebas, digamos ya más particulares, y decir que estas pruebas corran en las noches o día de por medio o ese tipo de cosas. Entonces podemos crear builds ya, digamos, específicos para pruebas que no formen parte como tal del pipeline de desarrollo, ¿cierto? Entonces, digamos, esa ha sido como la experiencia que yo he tenido en Endava utilizando QAOps en los diferentes proyectos. Felipe, gracias por compartir tu experiencia. Y quisiera, antes de dar paso a otra pregunta, retomar algo súper importante que dijiste, y es, finalmente, lo que sea que nosotros hagamos y finalmente las pruebas que sea que se estén corriendo, tienen que darnos feedback. Por eso es importante lo que Pipe acaba de mencionar. No siempre es valioso tener o correr toda nuestra suite de pruebas dentro del pipeline. A veces es necesario. De pronto no quedó claro cuando lo dije, el schedule, o pues tener unos momentos específicos donde correr esas pruebas. Creo que lo más importante, como ya lo mencionó Felipe, es identificar en qué momentos correrlas y que realmente eso nos dé feedback, no solo a nosotros como testers, sino a todo el equipo. De nuevo, eso es una filosofía y lo que busca es que todos trabajemos como si fuéramos uno. Perfecto. Yo quisiera hacerle una pregunta a Felipe, pues que ha tenido más experiencia en este tema de QAOps. Alguien hace una pregunta de cuál es la diferencia entre QAOps y DevOps. Pues porque, digamos, en la actualidad este rol de DevOps cada vez en la industria está creciendo. Así que, digamos que estos dos roles, ¿cuál sería su diferencia, digamos, durante un proyecto? Listo. Pues digamos que DevOps y QAOps es básicamente pues lo mismo desde mi opinión. El QAOps hace referencia, digamos, que más mantener la calidad del software con un mindset de DevOps, ¿cierto? Es decir, lo mismo que estábamos hablando de hacer el build, subir el código al repositorio y hacer como todo ese ciclo para que finalmente se despliegue una aplicación o un proyecto de calidad, es incorporar esos mismos elementos de DevOps, pero agregando, digamos, QA. No sé si Tati de pronto puede agregarle algo a mi respuesta. No, estoy de acuerdo contigo, o sea, 100%. Yo creo que en el ámbito de tecnología y específicamente hablando de software, nosotros somos muy dados a acuñar cierta cantidad de términos y entre más fashion suenen, mejor. Definitivamente creo que el concepto per se es similar. Es decir, puede que aparezca en algún tipo de industria el nombre de QAOps y está bien. No creo que cambie la verdad. Creo que el nombre de, digamos, de ese rol seguirá siendo DevOps. Lo importante es, como mencionaba Felipe, identificar hacia qué va enfocado. Entonces, ¿por qué el concepto o por qué específicamente hablamos de QAOps como un trending de este año? Porque ya, digamos, el término de DevOps llegó a tal nivel de madurez que es casi para nosotros como fácil asimilar que hace un DevOps, pero inclusive, pues les comparto una vez más mi experiencia en Dava, proyecto actual con el que estoy trabajando con mis muchachos, con los interns, y es qué hace realmente un QA. Y a nuestras reuniones de Sprint Review se conectan diferentes stakeholders, entre ellos DevOps, que son como, vení, yo no sé qué tipo de pruebas corres vos, en qué momento las corres. Entonces, es importante, y creo que el término, más que acuñarlo como un rol distinto, es hacia qué va enfocado
y qué conocimiento o qué skill debe tener la persona que vaya a trabajar en ello. Entonces, definitivamente un QA Ops tiene que saber lo que sabe un DevOps, pero adicionalmente tiene que saber también a qué va enfocado las pruebas. ¿Qué es un set de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas corremos? Etcétera. Entonces, y no encuentro loco, la verdad, que muchos de nosotros, si bien yo todavía no he tenido la oportunidad, digamos, de implementar QA Ops en los proyectos en los que he estado dentro de Endava, sí encuentro súper valioso que los testers no se queden solo con unos skills básicos de creo mi suite de pruebas, las monto y ya está. Yo creo que es importante que nosotros adquiramos también el conocimiento de, hey, cómo yo monto un job en Jenkins, cómo se hace la integración continua de un set de pruebas, en qué momento, después de que terminó mi build de desarrollo, yo puedo decirle, listo, corra esto, ya lo corrió, después de que lo corra, lánceme este otro job que tiene las pruebas, no sé, de API, que no se demoran tanto, y después de que las pruebas de API corran y además pasen, porque básicamente eso es lo que hace un DevOps, o sea, generar una cantidad de actividades dentro de una línea de despliegue que te permita a ti dar todo, digamos, desde Continuous Integration plus Continuous Delivery. Entonces es importante que sepamos que hay ciertas condiciones para lanzar lo otro. Normalmente los testers, digo normalmente, pues no es el caso de Pipe y ojalá no sea de muchos de los que me están escuchando, pero es usual que los testers no sepan cómo se crea, por ejemplo, un job. Inclusive así sea solo como por información cultural, así usted no sea el que está creando específicamente el pipeline del ciclo de desarrollo, no importa, pues aprenda, eso es importante y eso definitivamente hace que, digamos, el trabajo que estamos haciendo realmente tenga valor, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Sí, y para, digamos, para agregar un poco más a la respuesta de Tati, desde lo personal, pienso que QAOps también es un nombre que se le estaba dando para empoderar un poco más a los QAs en desarrollar todas estas habilidades de hacer un setup de un continuous integration, de agregar un job de pruebas automatizadas en un pipeline de desarrollo y ese tipo de cosas. Entonces también empoderar a los QAs de que esto ya son actividades que tenemos que empezar a desarrollar y fomentar como en nuestra disciplina y en nuestro set pues, de skills. Y no dejar, pues que tal vez en años anteriores era algo más como de desarrollo y recientemente ahora con DevOps, que también es algo pues medianamente nuevo como en muchas empresas, pero es también darle como este set de responsabilidades a la nueva generación de QAs. Excelente toda esa información. Yo por acá agrupé, digamos que en una sola pregunta, varias preguntas que hizo el público referente al Machine Learning. Básicamente, pues todos sabemos que el Machine Learning será más aceptado a partir del año 2020 y obviamente más y más empresas se suman con más innovación en esta área. De hecho, muchas personas aún no tienen ningún proceso formal en Machine Learning, pero ahora es un tema que parece que va a explotar. La pregunta sería más o menos es, ¿qué enfoque de aprendizaje podría recomendar que los testers vayan conociendo cuando se enfrentan a un proyecto con Machine Learning? Entonces, qué pena, te perdí por un segundo. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. La pregunta es, ¿qué enfoque de aprendizaje podría recomendar que los testers vayan conociendo cuando se enfrentan a un proyecto con Machine Learning o inteligencia artificial? Bueno, cuando comencé, digamos, el webinar, yo les decía, para mí es importante, sobre todo, entender que primero, antes de entender Machine Learning e inteligencia artificial, es importante saber que ambos requieren de un set de datos. Entonces, primero para mí, antes de meterse en Machine Learning e inteligencia artificial, yo leería acerca de Big Data. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo tener una muestra que sea valiosa al momento de hacer cualquier tipo de aplicación con Machine Learning? Eso es lo primero.
¿Por qué? Porque resulta que Machine Learning e inteligencia artificial lo que hace es crear algoritmos que se van entrenando en la medida que tú le vas entregando datos. Entonces, primero, es vital eso. Otra cosa que considero vital y que puede sonar, no sé, trivial, pero básicamente los skills que una persona para poder probar una aplicación que haya sido desarrollada con base en Big Data, Artificial Intelligence y Machine Learning, tiene que saber matemáticas, estadística, y puede sonar pues como un poco alocado, pero de nuevo, para mí siempre es importante entender primero el contexto. Entonces, si no hay unos conceptos previos de, por ejemplo, cómo hacer un muestreo, digamos que al momento de usted aplicarlo puede entender de qué se trata, puede hacer las pruebas pertinentes a la aplicación, pero realmente no va a entender por qué lo está haciendo. Entonces, ¿yo qué sugiero? Primero, Big Data. Segundo, conceptos básicos acerca de matemáticas y estadística. Y cuarto, ahí aprender cosas de Machine Learning e inteligencia artificial. Empezaría primero con Machine Learning, después me iría con inteligencia artificial. Porque dentro de esos dos campos hay muchos, digamos muchos campos de acción. Entonces, depende en el proyecto en el que estés y cómo lo quieras aplicar. Yo específicamente durante el webinar hablé de, por ejemplo, cómo tomar un algoritmo que revise toda tu suite de pruebas, identifique cuáles casos están duplicados o cuáles casos son redundantes. Pero si eso lo extrapoláramos a cómo probar una aplicación, sería distinto. Entonces, bueno, otra cosa por ahí chévere que leí, de nuevo, mientras me he preparado para el webinar, es Google tiene una especie de, no sé, sistema de aprendizaje, se llama Google DeepMind. Entonces, las personas que quieran empezar a aprender acerca de Machine Learning e inteligencia artificial, yo les sugeriría que tomen algún curso dentro de Google. De nuevo, se llama DeepMind. Y la verdad es que hay muchos ejercicios con algoritmos ya creados que te permiten conocer, interactuar y dar pues como unos pasos iniciales. También es importante hablar acerca de los lenguajes de programación. Digamos que cualquier persona que haya leído algún artículo sobre Machine Learning o inteligencia artificial sabrá que normalmente lo trabajan con Python. Y eso también tiene una razón detrás y es porque básicamente el lenguaje de programación fue pensado para trabajar con este tipo de estadísticas, métricas, modelos matemáticos. Entonces, digamos que también le sugeriría a quien quiera aprender que se meta también por el lado de Python. Excelente, Tatis. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta, pues esta es personal, básicamente pues porque sé que acá habemos muchísimo de la comunidad de testing, no solo de Medellín, sino de Bogotá y también pues latinoamericana. Y es algo que de pronto pues no se tocó mucho en este webinar y es algo que me inquieta mucho porque está muy trendy en el ecosistema mundial de testing. Y es que en los últimos meses hemos visto estos nuevos frameworks que con muy poco código permiten a los desarrolladores o a los testers escribir una aplicación con un mínimo de codificación. Y esto está haciendo que nos estemos enfocando mucho en esos frameworks que son llamados como low code application, como Cypress, Tescafé, WebDriver.io, que reducen la cantidad de tiempo y los conocimientos de programación necesarios para testear una aplicación. Así que, no sé, de hecho tienen librerías existentes casi reutilizables que pueden ser aprovechadas en las pruebas sin que tenga que codificarlo pues con mucho conocimiento. Así que mi pregunta es muy corta, ¿será esto una adopción que veremos en el futuro desplazando a Selenium? Sin duda, y gracias por traer este tema a colación, Douglas. Digamos que yo saqué mi top 4, pero realmente si hablamos de trendings para este año y una vez más considerando
yo sé que es harto, yo sé que nadie quiere escuchar más sobre esto, pero considerando la situación en la que estamos, hay muchos, no sé, eh, negocios que van a, o muchas industrias que van a tener que adaptar y adoptar automatización. Yo creo que todavía habían muchas industrias que no estaban poniéndole toda la ficha ni toda la concentración a crear esos casos de prueba automatizados. Entonces, aparte de esos que ya mencioné, tú acabas de mencionar uno súper importante, Selenium. Será Selenium desplazado, de hecho creo que salió por ahí Selenium 4, pero yo creo y estoy casi 100% convencida de que Selenium, digamos, no sé si sea desplazado o reemplazado, porque realmente, como tú lo mencionas, todos los frameworks nuevos debajo, pues tienen lo mismo, pero sí creo que son más, digamos, de mejor uso, de más fácil uso para, no solo para los testers, sino también para el equipo de desarrollo. Y pues una experiencia que tuve fue la primera vez que yo interactué con Protractor, básicamente fue porque digamos que Protractor fue pensado para probar aplicaciones desarrolladas en Angular. Teníamos todo un framework montado, muy interesante, pero era demasiado acoplado. Entonces, también de ahí nos movimos a WebDriver.io. Definitivamente mi experiencia es que es mucho mejor trabajar con estos frameworks nuevos, entonces sí lo veo como una tendencia. Y de los que tú mencionaste, la verdad yo empezaría investigando sobre el primero que mencionaste, que es Cypress.io. Creo que es bastante flexible, y WebDriver.io, que también me pareció súper bueno. En la experiencia, pues creo que fue muy corto lo que trabajé con él, pero me gustó muchísimo. Douglas, hay también para adicionar comentarios de esta pregunta tan interesante, pues digamos que se nos empezó a volver un debate acá si Selenium pues va a ser reemplazado, desplazado, que yo creo que una de las ventajas de Selenium es la comunidad que hay alrededor de esta herramienta. Entonces, muchas de estas herramientas nuevas como Cypress, por ejemplo, no tienen una comunidad tan grande como lo puede tener Selenium. Entonces, si tenés problemas, pues no van a haber tantas respuestas en Stack Overflow o en diferentes foros, entonces, o la documentación no va a ser como tan clara y tan extensa como puede ya existir para Selenium. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es los lenguajes de programación que soporta. Por ejemplo, Cypress soporta JavaScript, mientras que Selenium soporta Java, C Sharp, Ruby, Python, ¿cierto? Entonces, si digamos yo soy un QA que no manejo bien JavaScript, pero soy súper experto en Java, pues tal vez esa curva de aprendizaje a Cypress no va a ser tan difícil, pero con Selenium puedo empezar a generar valor rápidamente. Por ejemplo, Cypress creo que soporta Chrome, mientras que Selenium pues está Firefox, Edge, Internet Explorer, etcétera. Entonces hay que empezar a ver cómo analizar como el ecosistema, porque uno puede ver a Selenium como un ecosistema, ¿cierto? Soporta muchos lenguajes de programación, soporta muchos frameworks de pruebas que se le pueden poner encima, como Mocha.js, Convert, etcétera. En cambio, Cypress tal vez no. Entonces, digamos que eso ya se vuelve un rompecabezas de qué herramienta es como la ideal para el proyecto de uno y el lenguaje de programación que se esté utilizando. Sí, Pipe, gracias por eso que dijiste. Yo casi siempre uso una frase que es bastante coloquial y quienes me conocen saben que no suelo ser fan de las frases coloquiales, pero eh, cuando uno tiene un martillo, cree que todo es un clavo y todo le quiere martillar. Entonces, pues una vez más, y creo que ese era el objetivo de mi webinar de la tarde de hoy, como esto es un abrebocas, realmente si se fijan, yo solo les conté, por cierto creo que lo hice muy rápido, ojalá me hayan entendido, además pues que soy paisa, entonces, pues, bueno, no sé, ojalá haya pronunciado bien y les haya quedado algo, pero esto es básicamente un abrebocas, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a estar escuchando? ¿Cómo lo vamos a estar adoptando? Pero hay que investigar más y es importante lo que Pipe acaba de decir y es lo que suelo compartir con mis
con mis colegas, con las personas con las que trabajo, y es, primero hay que entender el contexto. Si es una especificación del cliente, seguramente no vas a tener, digamos, la potestad de decir, voy a trabajar con Selenium o con Cypress. Sin embargo, lo que dice Pipe es muy válido. Digamos que detrás de Selenium tiene una comunidad muy grande. Yo personalmente considero que finalmente es bueno probar cosas nuevas, entre ellas, específicamente hablando, estos frameworks, pues finalmente cuando Selenium salió al mercado no tenía una comunidad ya montada. Entonces, es importante, primero, entender el contexto, segundo, conocer nuestro cliente y tercero, no dejar de aprender, no estar abierto a, digamos, a nuevas tecnologías. Finalmente, nosotros tenemos que entender que estamos en un mercado que está en constante evolución. Entonces, negarnos a, o digamos, ceñirnos a que sea Selenium o a que sea Cypress o a que sea Descafé, no es lo ideal. Es bueno conocer y es bueno aplicar. Entonces, como decía Felipe, esto se nos puede convertir en una polémica que, por cierto, no tendría sentido. Es importante siempre pensar qué es lo que necesitamos hacer y también por qué lo vamos a hacer, porque finalmente pues tú puedes aprender de algo y no necesariamente tenerlo que hacer en tu proyecto. No significa que por eso no puedas aprender. Y viceversa. No significa que porque en el proyecto te están pidiendo eso, no puedas dejar de seguir aprendiendo con Selenium o con cualquier otra cosa. Muy claro, muchas gracias. Finalmente, pues ya para cerrar, agradecerte, Tatiana, pues por la presentación, excelente. Creo que todos nos vamos con una información muy valiosa para seguir aprendiendo sobre el mágico mundo del testing. También agradecer a Felipe Correa por sus excelentes intervenciones, que también nos da como esa visión y esa experiencia sobre todo lo que él ha trabajado. Así que nada, muchas gracias a todos por sumarse. Como dato final, pues quería anunciar que Medellín Testing Nights continuará durante los siguientes meses realizándose de forma virtual, debido pues a la pandemia y a toda la situación que estamos afrontando en el mundo. Así que nada, agradecerle a todos los que se conectaron, a todas esas personas que intervinieron con sus preguntas, muchas gracias. Próximamente vamos a enviarle una encuesta a las personas que se inscribieron para que nos den feedback, nos dé toda esa información relevante que considere que tratemos en futuros webinars y también pues para que esta comunidad mejore en todo lo que quiere en base al testing. Así que nada, muchas gracias a todos por conectarse, por sacar este rato para debatir, compartir y conocer tantas cosas que cada vez se vuelve mucho más grande el panorama y es increíble conocer todas sus experiencias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Nos vemos en una próxima. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Giraldo Castaño, soy el Communication Specialist en Dava Medellín y quiero agradecerles, antes de iniciar con este espacio, a todas las personas que se están uniendo y que ya están conectadas, porque realmente creo que quienes aprovechan este tipo de escenarios en los que se comparten conocimiento están creciendo profesionalmente y están mejorando sus habilidades técnicas, así que de verdad, gracias. También quiero mencionarles que la comunidad de Medellín Testing Night se unió a esta iniciativa de Web Stories con el objetivo de tener un alcance más grande, no solo localmente, sino también para llegarles a Argentina, Venezuela, Uruguay y pues a todo Colombia. Esto es lo que nos permite como tal pues la virtualidad. También quiero mencionarles y recordarles sobre todo es que en la esquina superior derecha tenemos el botón de preguntas para que las vayan dejando. Al final mi compañero Douglas Urrea va a estar moderando el espacio y Tati va a contestar las preguntas que dejen. Ya sí lo da paso a Tati. Muchísimas gracias.